2. Este día, bueno, esta semana toca trabajar lo que es el segundo método de integración. Ya en la semana pasada trabajamos con el método de cambio de variable. Esta semana toca trabajar con integración por partes, el método de integración por partes. Aunque en el teórico se están viendo esta semana, se está viendo ya el tercer método, ¿verdad?, de integración. Entonces, eso lo abordaremos en la siguiente serie. Entonces, hoy este día es el método de integración por partes. Vamos a leer, quiero ver, semana... Es la semana que... voy a compartir, perdón. Voy a presentar entonces es el folleto de esto. Es este. Integración por partes, ¿verdad? Recordemos de que ese método consiste en llamarle U. Si voy a hacer una integración de una función o de una expresión, tengo que llamarle U a parte del integrando y diferencial de B a otra parte, al resto del integrante. Entonces, seguramente el método consiste en llamarle U a la expresión o parte del integrando que sea fácil de derivar, y dB o dV a la que sea fácil de integrar. Y entonces ya se aplica el U por B menos la integral por B por dU. Estas son variables, U y B son variables mudas, se puede decir, porque solo se le llama U a una parte y diferencial de B a otra, pero no se ocupan como tal, como variables, como un cambio de variable, pues no es así, no, que simplemente hacemos esto, ¿no? U por B menos la integral por B por dU, pero siempre en términos de la variable que estamos trabajando, digamos, ¿verdad? En esta ocasión, pues en esta discusión me toca resolver, se le asignan diferentes ejercicios a cada uno de los docentes, se me hicieron asignados. El coordinador de discusión me asignó el 1, el 2, el 3 y quiero ver cuál era el otro, y el 14. Eso es lo que tengo, lo que están propuestos para que yo los trabaje, o que los trabajemos, mejor dicho, en conjunto, ¿verdad? Es la idea, trabajemos juntos. Entonces, el primero es integrar y igual a seno de y. Eso es lo que hay que integrar. Entonces, recordemos también que la mayor parte de veces ayuda la expresión esa que está en el folleto, que lo vieron en clase, me imagino, la expresión hilate, que a uno no se le olvida fácilmente, ¿verdad? Dice chilate, hilate. Entonces, eso nos da la pauta a llamarle U al tipo de función que aparece primero, digamos, inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial.
Entonces, eso nos da una ayuda para ver a quién le voy a llamar, ¿cómo se llama? Y el resto va a ser el diferencial de B. Aunque, por ejemplo, acá, si yo tengo el integrando y igual a seno de y, diferencial de y, estamos integrando, respecto a la variable y. Tenemos varias opciones de llamarle, a quién llamarle u. Por ejemplo, yo le podría llamar u igual a y. Entonces, si le llamo u igual a y, el resto, estamos hablando de y, de esta y, no la que está dentro del ángulo, del argumento de la función seno, sino que de esa y. Si yo le llamo u a esa expresión, entonces el diferencial de b, que es el otro que hay que nombrar, sería el resto. ¿Y cuál es el resto? El resto sería seno de y incluyendo el diferencial de y. O sea, si yo tengo que le llamo u a esto, entonces todo lo que sobra, que sería el seno de y diferencial de y, ese sería el valor de b. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo puedo hacerlo mejor si yo le llamo u al seno de y. ¿Alguien me puede decir cuál sería el diferencial de b? Estoy haciendo como las formas diferentes de escoger quién es u y quién es diferencial de b. Entonces, si yo le llamo u al seno de y, ¿quién sería el diferencial de v o el diferencial de b? El seno de y. Solo sería y. Diferencial de y. Y el resto, lo que sobra. Aunque podría ser también de que yo le llame, imagínense que yo le llame u, entonces no, pero aquí no tiene ningún sentido. Y, seno de y igual a seno de y, entonces ¿quién sería u? ¿Quién sería el diferencial de b? ¿Quién sería el diferencial de b? Que ahí no tenía ningún sentido. ¿Perdón? Perdón, no le escuché muy bien. Díganme, No, señor. solo queda diferencial de y, pero no tiene sentido. Solamente eso, sí es. Ven las opciones que hay, o sea, esas serían unas 3 opciones de llamarle u a una expresión, ya, aunque esa última no tiene ningún sentido. Bueno, podría ser, que u le llame a todo y, seno de y el diferencial de v sea el diferencial de y. Son 3 formas diferentes de hacerlo. ¿Cuál es la que conviene realmente? Es la que conviene. Entonces es ahí donde la palabra y late nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, aquí y es una seno de y es una función trigonométrica. La algebraica, que es la a, está antes de la trigonométrica. Entonces, es mejor la primero llamarle u a la que y. Y es una función algebraica. Y es una función algebraica y seno de y es una función trigonométrica. Entonces, la algebraica está antes de la trigonométrica. Entonces, la escogencia indicada, la más viable, pues, va a ser u igual a y. Entonces, el resto va a ser el diferencial de b. Diferencial de b es seno de y diferencial de y. Entonces, pero recordemos que la fórmula para integrar el método es u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, esta es la que hemos escogido, la mejor, digamos. Esa es la mejor, entonces vamos a hacer esto. Entonces, ya tenemos u, el diferencial de b, pero aquí necesitamos u por b menos b por du. B, pero aquí tenemos diferencial de b, o diferencial de v. Bueno, voy a hacer mejor solo diferencial de v.
no voy a decir diferencial de V, porque cuando la es B, algunos le llaman la B larga, la B grande, ese es B, con la B labial, y V, con así, B, es V, pero bueno, esas cuestiones idiomáticas, ¿verdad? Pero aquí tenemos necesitamos el diferencial de U, miren, necesitamos el diferencial de U que hace falta y necesitamos el valor de V o B, el diferencial de B. Aquí tenemos, perdón, necesitamos B y tenemos el diferencial de B. Entonces, desde aquí podemos determinar quién es el diferencial de U. ¿A qué sería igual el diferencial de U? A 1. Entonces, a 1, pero se pone 1 por diferencial de Y. Es decir, solo diferencial de Y. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo hacemos para encontrar V? ¿Cómo hacemos para encontrar? Integrar. Integrando, porque aquí tenemos el diferencial de B. Entonces, quiere decir que para encontrar B, vamos a tener que B es igual a la integral del seno de Y. ¿Sí? ¿Y cuánto es integral? Menos de ahí. ¿Menos qué? Menos Coseno. coseno de Y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos, ahí no se le pone más C, ¿verdad? Pero realmente no necesitamos esa C, no la necesitamos. Lo vamos a poner ya al final. Ya cuando integremos todo, entonces ahí le ponemos más la constante de integración. Ahorita se puede quedar así. Si no habría que poner C1 y después cuando integremos un C2, no, mejor dejemos una sola. Entonces hoy aplicamos esto. Entonces, el problema era este, ¿no? Control C. Entonces, ahora venimos y variables como U y B y de U y de B no lo vamos a utilizar, no que hacemos esto. La integral es U por B menos la integral de B por DU. ¿Quién es U? Y. Y. Entonces, U es Y. Por B, ¿quién es B? Menos coseno de Y, ¿verdad? Le ponemos menos coseno de Y. U por B es un producto, pero a lo mejor le pongo, ¿cómo se llama? Le pongo entre paréntesis, ¿verdad? U por B, que ahí tenemos, quién es U y quién es B, menos la integral, como la fórmula U por B menos B es menos coseno de Y, entonces vamos a ponerle Y menos coseno de Y por el diferencial de U, así es, ¿va? Diferencial de U. Y el diferencial de U, ¿quién era? El diferencial de Y. Y ya está. Entonces, ahí tenemos que menos por más da, o más por menos da menos, sería Y. Eso no se integra, no que solo es copiarlo, ¿no? Porque eso no se integra, es U por B menos A, hice integración. Pero este menos puede salir y se convierte en cuánto, en más acá. Y solo queda la integral del coseno de Y. ¿Y cuál es esa integral? Entonces lo primero ya queda, ya para la eternidad, ya estuvo. La fórmula sí es menos Y coseno de Y más, ¿cuál es la integral del coseno? Seno. Seno de Y. Seno, ¿verdad? Seno de Y. Ahora sí, como ya terminamos de integrar,
Las disculpas del caso, me quedé sin internet. Vale. ¿Hoy me oyen? Sí, ingeniero, ¿se lo escuchan? Ok, es que me quedé sin internet. ¿Dónde me lograron ver? ¿Hasta dónde? Ese fue el primero, ¿verdad? Que hicimos, ¿no? Bueno, estábamos viendo ¿no? Este ejercicio donde U no hay quite llamarle al logaritmo natural de X. El diferencial de U sería la derivada del logaritmo natural de X multiplicado por el diferencial de X. Y la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. ¿Hola? No está presentando. Ay, Sí. entonces se cortó todo. Bueno, perdón. Gracias. Ahora sí. Y la grabación se está llevando a cabo, pero ahí no sé. Sí, no, está grabando todavía. Estamos ahí, ¿no? Les decía que no hay quite ahí para llamar U, tiene que ser logaritmo natural de X, y el diferencial de V o de B va a ser de X, el resto, ¿no? Lo que sobra. Entonces, necesitamos el diferencial de U, que es la derivada del logaritmo natural de X multiplicado por el diferencial de X, y como db es igual a dx, entonces b es la integral de dx y eso es x. Por lo tanto, ya tiene ahí cómo quedara la integral que estamos tratando de resolver. ¿Alguien me puede ayudar? Hola. Sería u por b menos la integral de b por du. Entonces, ¿cómo iría ahí? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de x, ese es u, ¿verdad? ¿Por quién? Por X. B, que es x, ¿verdad? Menos la integral de b, que es x por du. Pero du es este. Entonces, por du. ¿Y qué observamos ahí? Aquí lo voy a poner como la x, que lo voy a poner el orden de los factores, ahí no hay problema, ¿verdad? Esa x la puedo poner al principio, porque está fuera del logaritmo, ¿no? No está dentro del argumento del logaritmo. ¿Y ahí qué ocurre? Este x de x sobre x por 1 sobre x se elimina, ¿verdad? Entonces quedaría como Menos X más X. solo sería el diferencial de x, ¿verdad? Se anula. ¿Y eso cuánto da de respuesta? Bajamos esto, que solo lo que hice fue ordenarlo, poner x logaritmo natural de x. Y el integral de ese, ¿cuánto da? X. Entonces quería menos x más la constante de integración. Y ya está resuelto el problema, ¿no? Ya hemos resuelto la integral.
¿Ninguna pregunta? Todo claro, Luis. Ok. Vamos al número 3. Parecida a este, ¿no? Lo único que ahí está. ¿A quién le vamos a llamar U? Obviamente, ¿a quién le llamaríamos U? Y. No, ahí no tendría ningún sentido el Y, porque el Y está dentro del logaritmo, además de que está al cuadrado, pero lo más grave es que está dentro del logaritmo natural. Es una, pues, ¿El logaritmo natural podría ser? vaya, le podemos llamar, si solo le llamamos al logaritmo natural de Y, así, tendríamos problema un poco. Ese sería U. ¿Y quién sería de B? El diferencial de B. ¿Quién sería el diferencial de B? Entonces el diferencial de B sería el logaritmo natural de Y. ¿Por qué sería así? ¿Por qué creen que eso es así como lo he hecho yo? O sea que si le llamo U a sola al logaritmo natural de Y, ¿qué es el resto? Lo que sobra, o sea, el resto de la expresión va a ser de B. ¿Por qué? Porque como esto lo puedo poner yo como voy a ponerle así, va. Logaritmo está al cuadrado, ¿verdad? Si solo le llamamos esto que está aquí, es lo mismo que el logaritmo natural de Y al cuadrado. Entonces, logaritmo natural de Y por logaritmo natural de Y. Entonces, si solo le llamo U al logaritmo natural de Y, sería donde estoy llamando U a una parte. Entonces, el resto sería el diferencial de B. Este sería fácil de derivar. La derivada de eso es 1 sobre Y. Pero integrar esto ya no es fácil. Porque la integral del logaritmo natural la acabamos de hacer y lo hicimos por partes también. No sé si me explico. Entonces habría que hacer una doble integración tal vez, o no sé cómo se resultaría, pero no es conveniente hacer eso. Entonces mejor aquí habría que llamarle, más adelante les voy a enseñar cuando veamos esto no conviene. Eso no, hagámoslo de otra manera. Aquí le llamamos U mejor. No queda opción. Le llamaríamos U a todo esto. O sea, ¿a quién? Logaritmo natural de Y al cuadrado. Y le llamaríamos, lo voy a poner aquí a la parte, pues para ver que lo que estamos escogiendo, ¿no? Y le daríamos dB al resto. Diferencial dB sería solo de Y, ¿verdad? Lo que sobra solo es de Y. Entonces, aunque parece ser difícil de derivar, pero no, hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Este es facilísimo de integrar. En cambio acá, así como lo habíamos pedido, este es fácil de derivar, pero este no es fácil de integrar. Recordemos que se le llama diferencial de D a la parte de la expresión que sea fácil de integrar.
y u a la que sea fácil de derivar. Entonces, este es fácil de integrar para hallar quién es b. Y este aparentemente es difícil, pero no, si manejamos bien la red de la cadena no hay problema. ¿Cuál sería el diferencial de u? Hoy lo estoy haciendo con otro esquema. Escogemos u y es que esas dos cosas son las que se escogen primero. Uno lo escoge. ¿Quién es u y quién es db? Y ahora lo otro lo hacemos porque lo necesitamos para la fórmula u por b menos la integral de b por du. Du tenemos que hallarlo. ¿Cómo se deriva eso? ¿Cómo se deriva eso? Porque la regla de cadena es 2 veces el logaritmo natural de h se le resta 1 al exponente, sería, pero ¿por qué? Falta para aplicar la regla de cadena, ¿por qué? Por la derivada del logaritmo natural de y. Voy a poner indicados si se quieren para acordarnos. Logaritmo natural de y por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Es 2 veces logaritmo natural de y por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de entonces, ¿quién es de y al final de cuentas? De u, perdón. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de y? ¿Cuál es la derivada de esto? Guardémonos. 1 sobre y. 1 sobre y. Entonces esto se puede poner como, se puede escribir como, lo voy a poner de otra manera, 2 sobre y por el logaritmo natural de y. ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿no? O aquí podemos ponerlo aquí arriba. Eso es el diferencial de u. ¿Y quién es? Falta que encontrar quién es b, ¿verdad? ¿Quién es b? Que es integrando esto. B es igual a la integral del de y. ¿Y cuánto es eso? Y. ¿Qué? Ya tenemos quién es u, quién es b, quién es du. Entonces hoy procedemos a aplicar. Después lo voy a hacer de otra manera. Van a ver. Control B es igual. U por B. Sigamos la fórmula. Es U por B menos la integral de B por du. Entonces, ¿cómo iría aquí? El cuadrado del logaritmo natural de y. Vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a lo copio de aquí. Ese es U. Control C. Esa es la U, ¿verdad? Control D. ¿Por quién iría, perdón? Por y. Por Y, U por B, B, Y, menos la integral ¿de quién? De y. A ver, U por B, B por D, sería Y por... No me gusta poner puntos. B por DU, pero DU es este. Pues será inevitable hacer doble. ¿Qué sería, verdad? Solo falta el
Aquí me faltó el diferencial, ¿verdad? Diferencial de Y. Entonces aquí va el diferencial de Y. Bueno, se puede poner así o se puede poner aquí. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que se elimina la Y, ¿verdad? De abajo. Se elimina la Y. Bueno, esto diría lo mismo, ¿no? ¿Sí? El primero, ya dijimos de que eso ya no se toca. Lo que sí vamos a modificar es esto, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo queda realmente? Voy a borrarme esto. Ahí está. El 2 sale, ¿verdad? Y solo queda dentro. Y miren, ese es otro. ¿No? El logaritmo natural de Y, la integral de eso no hay que hacerlo por partes también. Logaritmo natural de Y. Si no me equivoco, miren, aquí lo hicimos. En el ejercicio 1 hicimos logaritmo natural de X, la integral, haciendo U igual. No sé si está claro. Aquí la respuesta es X, logaritmo natural de X menos C. Entonces es de volver a hacer ese ejercicio, pues. Nada más que aquí en términos de lleno. Y este lo está. No sé si me logro dar a entender. Esta integral ya la resolvimos en el anterior, en el ejercicio número 1. Nada más que ahí teníamos logaritmo natural de X, ¿de acuerdo? ¿En cuánto nos dio? ¿Cuánto da eso? La respuesta. Lo voy a poner de una sola vez aquí. ¿Cuánto da la respuesta? Vean la respuesta del número 1. Nada más que ahí está en términos de X, ahora es en términos de Y, pero es lo mismo. ¿Cuánto da? Era X logaritmo natural de X, ¿verdad? O sea, Y logaritmo natural de Y. Bueno, no sé si me explico. Más la constante de integración, porque ya hay... Estoy aprovechando el hecho de que ya hicimos esa integral, lo que está, solo que aquí está afectado por integral del logaritmo natural de Y, nada más que en términos de X. Y eso daba Y, logaritmo natural de Y menos Y. Ya lo habíamos hecho. Ahora este 2 afecta a todo, ¿no? A lo que está entre paréntesis. ¿De acuerdo? No sé si preguntas hasta ahora, por favor. Porque eso hay que resolverlo por partes, de nuevo. Pues. Esa es otra. Ahí, ¿cómo se llama? La integración por partes a veces se puede aplicar 2, 3 veces en un mismo problema. No siempre va a ir directo a eso. Sobre todo se da en estas funciones logarítmicas o en las exponenciales, en las trigonométricas. Que hay que volver a aplicar el mismo método. Entonces este logaritmo natural de Y, esa integral, se hace por partes también.
pero ya lo habíamos hecho en el problema 1 y para no volver a repetir eso mismo, lo tomé Pero mejor. en el problema 1 fue cuando se le cortó a usted la llamada y después ya no hizo nada de eso. Problema 1 es este. El problema 1 es el logaritmo natural de x. Miren, es igual, pues nada más que con letra y, ¿no? Con variable y, el logaritmo natural de y. Entonces hay que hacer u igual al logaritmo natural de x y de x. Entonces el de u, pues la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la integral para hallar b se integra el de x y eso es x. Ya poner. La integral que andamos buscando es igual a u por b menos la integral de b por du y la respuesta es esta. X logaritmo natural de x menos x. Es esa respuesta la que yo he ocupado para el ejercicio este. El logaritmo natural de y diferencial de y. De x diferencial de x está en el problema 1. Una consulta, ingeniero. ¿Perdón? El y que está en la integral y2 logaritmo de y sobre y, esas dos y, ¿qué se hicieron? Ahí me confundí. Perdón. Pues sí, esta se elimina con esta, ¿no? Y esta y se eliminan. ¿Están viendo eso? Esta y con esta se elimina, porque este es b. B vale y. Y el diferencial de u es 2 logaritmo natural de y sobre y. Porque está aquí sombreado. Entonces esta y se elimina y solo queda dos veces dos veces el logaritmo natural de y de y. Pues ahí lo saqué de uno a la vez el 2. Y me queda esa expresión a integrar. Y eso se resuelve por partes también. Hay que hacer de nuevo por partes. Yo aproveché el hecho de que para abreviar tiempo, ya lo teníamos hecho por partes en un ejercicio anterior y solo lo copié ahí, ¿no? Ya entendí. Gracias. Bueno, solo que aquí está multiplicado por el menos 2, lo que está entre paréntesis, menos 2 por menos 2 por menos y, ¿verdad? Pero así puede quedar ya, ¿no? A veces entre más factorizado la expresión, es mejor. Esa sería la respuesta, digamos, de ese ejercicio. Veamos el número 14, es el que sigue, ¿verdad? Después de trabajar con esto, con estos 4 ejercicios, voy a hacer 2 de ellos de otra manera, para que vean otra forma de hacerlo, siempre por parte, pero de otra manera. Aquí sí falla la palabra hilar, que creo que vamos a ver. Esa clave, ¿no? No, creo que funciona, pero hay que tener cuidado a quién llamarle. Eso es lo interesante aquí, o lo que hay que tener cuidado. Aquí tenemos más opciones de quién llamarle U y a quién llamarle DB, porque hay más expresiones, hay más funciones involucradas ahí, ¿no? Está X, seno inverso de X en el numerador, y en el denominador está raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado, el diferencial de X, ¿no? Entonces, una forma, le llamo solo U a X, por ejemplo. U solo le puedo llamar a X. ¿Quién sería el de B? Si yo le llamo U a X, ¿quién sería el diferencial de B? ¿Alguien me puede decir? Todo lo que queda
Seno más inversa o menos el de resto, ¿no? X. Entonces sería, pero todo lo que queda, ¿cuál es? ¿Verdad? Ajá, correcto, así es, todo lo que queda. Sería el seno inverso De X sobre raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. sobre la raíz cuadrada de 1 menos X elevado al cuadrado, y algo que sobra más, ¿cuál es? El diferencial de X. Ajá, correcto. Fíjense que este es fácil de derivar. Este tendría que ser fácil de integrar, y está complicado que era integrar esto. Entonces tenemos opciones. Alguien puede decir, yo lo voy a llamar U a X seno inverso, ¿verdad? Yo lo que les estoy explicando ahorita es la forma diferente, ¿verdad? De que puede, porque a veces uno no haya que hacer. ¿A quién llamarle U? ¿A quién llamarle diferencial de B? Digamos, si yo le llamo U a eso, ¿quién va a ser el diferencial de B? Lo que sobra, ¿verdad? Lo que sobra. ¿Qué es lo único que sobra? Lo que sobra solo es el de X, que se consiste ahí, ¿no? Y abajo la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Estamos. Este diferencial de X yo lo puse ahí, pero se puede poner así 1 y aquí el de X. Es igual. Entonces yo le llamé U a lo de arriba, todo el numerador. Entonces lo que sobra sería 1 entre eso por el diferencial de X. Buscándole, no es que ¿cómo se llama? Para que vean las formas diferentes de llamarle U, B. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra manera puedo llamarle U? Podría ser que yo solo le llame U al seno inverso, por ejemplo. Y a veces puede suceder que puedan haber dos cambios de variable. Si yo le llamo U a uno y B al otro, o luego de otra manera, y de las dos formas se puede también, fíjense. No sé si me explico. Yo le puedo llamar U a una expresión y de B al resto, ¿verdad? Y me funciona y bueno, trabajo. Pero si hubiera cambiado, llamarle U al otro, o sea, cambiar, también pueda resultar. Pueda que no lleguemos a la misma respuesta. Puede que sea diferente, pero son equivalentes. Entonces, por eso estoy explicándoles ahí diferentes formas de llamarle U. Y después, ¿qué se escoge? Porque no siempre la palabra hilate, eso, ¿cómo se llama? Funciona. Otras veces, la mayor parte de veces sí funciona el hilate. Pero si no funciona, siempre acordémonos que vamos a llamarle U a la expresión que sea fácil de derivar. Y al resto, o sea, el diferencial de B, va a ser aquella expresión que sea fácil de ¿qué? Integrar. De integrar, ¿sí? Eso es lo más primordial que hay que aprenderse. Yo le llamo U a lo que sea fácil de derivar y de B a la que sea fácil de integrar. Recordemos que U y B uno lo escoge, pero el de U hay que derivar y el de B, para encontrar B, hay que integrar. No sé si me explico. Entonces, si yo le llamo U al seno inverso de X, voy a tener que encontrar el diferencial de U. Ah, bueno, eso tiene que ser fácil de derivar, ¿verdad? Esa expresión que le llamé U. Entonces, ¿quién va a ser el de B en este caso?
el resto. ¿Y cuál es el resto? X entre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado por el diferencial de X. Eso es lo que sobra, ¿no? ¿Cuál de estos conviene de esos tres casos? Aquí creo que funciona la palabra hilate. Hilate es inversa, logarítmica, trigonométrica, algebraica y exponencial. Esta es algebraica, ¿no? Es X algebraica. Esta, a saber, ni chicha ni limonada, porque lleva una trigonométrica inversa junto con una algebraica, digamos, la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado es algebraica, una combinación de trigonométrica con algebraica. Igual que acá, ¿no? Algebraica con producto trigonométrico, ¿no? X es algebraica o polinómica, ¿verdad? Todas las polinómicas son algebraicas. Polinómica con trigonométrica inversa y esta es algebraica totalmente, ¿no? Esta es que inversa, ¿verdad? Exclusivamente inversa, y esta es exclusivamente algebraica, una función algebraica. Veamos si no conviene eso en el hilate, porque hilate, ¿verdad? Hilate, fácil, la que le vamos a llamar U es fácil de derivar, y la que le llamamos diferencial de B es fácil de integrar. ¿Se podrá derivar fácilmente esto? Hola. Licenciada, se le corta la llamada. Se le escucha cortado. Se escucha cortado. Ay, que estamos dando problemas. ¿Por qué? Dios mío. Pero me han entendido la separación, o sea, formas diferentes de llamarle U a una expresión y de B a otra, porque alguien puede decir, le voy a llamar U a todo, ¿verdad? Pero no mucho, es demasiado. Derivar eso va a estar súper complicadísimo, ¿no? Y de B es fácil de integrar, porque de B es igual a de X. Sería facilísimo de integrar, pero el otro es más difícil de derivar. X, seno inverso de X sobre la raíz cuadrada, derivar eso es un sueño. Recordemos de que el tiempo es oro en un examen, entonces tiene que ser irnos por realmente un camino más adecuado. Hay que irse por el camino más adecuado. Entonces, escojamos ¿no? Que es fácil de derivar, que la derivada del seno inverso es inmediata, digamos, de función básica, y esta será fácil de integrar. Pues no es tan fácil, pero sí se puede hacer la integración. ¿Cómo se puede? Aquí donde decíamos de que el método del cambio de variables se ocupa a veces de integración por los otros métodos que vamos a ver. Por partes, están los otros métodos que vienen esta semana, por ejemplo, el otro de la siguiente. Todos los métodos ocupan cambio de variable. Todos los métodos ocupan cambio de variable. Se pueden ocupar, a veces es necesario, ¿no? Entonces, este es fácil de derivar. ¿Cuál es la derivada de este?
sea, para encontrar el diferencial de U es igual a este es complicadito un poco, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa integral? Sería igual a la integral de eso, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Pues observen que si yo le llamo con cambio de variable, observar rápidamente que si le llamo W, para no confundirnos con la U que está ahí arriba, ¿no? Si yo le llamo W, un cambio de variable, ¿no? W igual a 1 menos X al cuadrado, a eso que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién va a ser el diferencial de W? El diferencial de W sería, ¿cuál es? Sería menos 2X, ¿verdad? Diferencial de X. Y aquí arriba tenemos X diferencial de X. Entonces, podemos hacer cambio de variable. X, porque esta diferencial de X se puede poner allá a la par, ¿no? Yo lo pongo indistintamente a la par o así. X acá. X diferencial de X. ¿Quién está estorbando para hacer el cambio, ¿no? Está estorbando el menos 2. No sé si está claro. ¿Sí? Estamos tratando de encontrar B para hacer la fórmula U por B menos integral de B por du. Pues nuestro problema del U no tuvimos ninguno, pero para el de B, pues estamos haciendo cambio de variables para poder encontrar B, el método de cambio de variables. Por eso siempre les he dicho de que el método de cambio de variables se puede ocupar o se ocupa en los otros métodos. Entonces acá podemos ver que el dw entre menos, ¿qué? Entre menos 2, eso es igual a X de X, que es lo que tenemos aquí arriba. Integrémoslo ahora, por favor, ¿quién me ayuda a integrar ahí? Ya está el cambio de variable, o sea, perdón, ya se hizo ahora lo que tenemos que hacer es que el B es igual a la integral en lugar de X de X que está aquí arriba, vamos a cambiarlo por D diferencial doble entre menos 2. Ese lo podemos sacar de ahí, ¿no? Lo podemos sacar de ahí, el menos un medio, mejor dicho. El menos un medio, o si no, lo dejamos ahí para que veamos de dónde lo sacamos. Aquí abajo nos quedaría raíz cuadrada de W, ¿no? Le llamamos W a 1 menos X al cuadrado, entonces raíz cuadrada de W nos queda abajo. Y aquí tenemos la fracción esta TW entre menos 2.
acuerdo con el cambio de variable. Y esto se puede poner como b igual a menos un medio de la integral, perdón, TW sería ahí. Raíz de W. De acuerdo, ¿por qué es así? Bueno, decía, aquí te le pueden poner un 1 a esto, ¿no? Al W, la fracción es dw entre menos 2. Y ¿cómo se llama? Y este raíz de W le puede poner un 1 y aquí hacer el producto de los extremos entre el producto de los medios. Y ahí, pues, ya uno puede sacar ese menos medio. Entonces, realmente, ¿cuánto queda esa integral? De poner de cuenta. Al hacer eso. ¿Alguien ya lo hizo por ahí? Menos, perdón. Integral 1. Yo quiero ponerlo así, ¿no? De W elevado a la cuánto es ahí. Como el W, raíz de cuadrado de W, W a la 1 medio, pero para subirlo sería menos 1 medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa integral realmente? ¿Cuánto sería el valor de B? B. ¿Cómo queda ahí? Todo este relajo es para hallar quién es B. Para hallar quién es B. Entonces, allí esa es una integral básica, ¿no? W elevado a la n, pero n es menos 1 medio. Hay que sumarle 1 al exponente y dividirlo entre menos 1 medio más 1 también. Todo al final de cuentas. ¿Alguien ya lo hizo? Repasemos eso ahí, ¿está? Aquí tenemos que sumarle 1. Sería 2W a la 1 medio. ¿Por qué 2? Ah, bueno, sí, Porque se ser hace la 2, división correcto. de... Sí, sí. Yo hice la división Entonces de... ese 2 se va a eliminar con este 2 de acá también. Sí, ¿verdad? Sí, Se va a eliminar con este 2. O sea, que aquí hay que sumarle un medio, quedaría W a la 1 medio. Entre a la 1 medio, ¿verdad? O sea, menos 1 medio más 1 es 1 medio también. Entonces 1 medio pasa como 2, dice usted, ¿verdad? Pero entonces ese 2 se va a eliminar con este 2 de acá. Entonces quedaría, al final de cuentas, ¿cómo queda? Solo queda raíz cuadrada, ¿verdad? De W, pero ¿quién es W? Es 1 menos X al cuadrado. Ese es el resultado de integrar eso, ¿no? ¿Sí o no? Utilizando cambios de variables.
utilizando cambios de variable. Entonces, regresando a la variable x, pues ahí está, sería eso. Y ahora, hasta ahorita vamos a hacer ya la integración que se quiere. Control C, Control V. Entonces, la integral es u por b, pero ¿quién era u? U es el seno inverso de x, que sería el seno inverso de x, a ese le llamamos u, por b. Ah, b, pero b es, ¿cómo se llama? Es esto que acabamos de hacer, menos raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado, menos la integral de b por du, menos la integral de b por du. B es esto, ¿no? Menos eso es b. ¿Y quién es du? Du es esto, ¿no? Y esto ya resultó ya fácil. Observemos que ya es más fácil, porque bueno, este es un producto, ¿verdad? Seno inverso de x por menos raíz cuadrada. Ese menos, pues daría menos acá, adelante, y puedo poner la raíz primero, ¿no? El orden de los factores ahí. Aquí es más, porque menos, con este menos de acá, es un producto de acá, entonces ese más también. Y observen que esta raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es esta misma. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Solo nos queda el de x. ¿Ven si no me he equivocado? Y entonces, la respuesta, aquí faltó el seno inverso, ¿no? Todo lo puse, le dije que iba a ponerlo después. Seno inverso de x. No lo puse. Pero dije que le iba a poner el orden de los factores, ¿verdad? El menos adelante, esto y esta expresión ahí, el seno inverso. Más x, ¿verdad? Y entonces acá, pues, esto daría menos, por esto mismo. ¿Y cuál es la integral? Más x, ¿verdad? Más la constante de la integración, y hemos resuelto el problema. Entonces aquí hay una integración por partes que a su vez ocupa una integración por cambio de variable internamente para encontrar el diferencial de b. Perdón, para encontrar b se ocupa el cambio de variable. Luego, a veces también dijimos de que se podían haber dos veces aplicar integración por partes en el mismo problema. Pregunta hasta ahora. Todo claro, Luis. Hoy les voy a explicar otra forma. Ya esos mismos problemas, por ejemplo, el ejercicio número 2, ¿sí?
ver dónde está. Control D. Ese, voy a hacer un cambio de variable. Primero. En los ejemplos anteriores, uno empezamos directamente con integración por partes. Empezamos integración por partes. Ahora que a veces hay que aplicar de nuevo integración por partes, en ese de menos integral de b por du, a veces ahí hay que volver a aplicar integración por partes o aplicar cualquier otro método que se vea posteriormente o lo anterior, ¿verdad? O sea, por cambio de variable, o puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero a veces uno puede hacer esto, miren, simplificar un poco la cosa, tal vez, ¿verdad? Voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable primero. Le voy a llamar, por ejemplo, o W le voy a llamar ¿a quién? A logaritmo natural de Y. A eso le voy a llamar W. Entonces, ¿y quién es el diferencial de W? ¿Alguien me puede decir? Si yo le llamé W al logaritmo natural de Y, diferencial de W, ¿quién es? Por favor, ayúdenme. Él. Ahorita no voy a aplicar integración por partes. No, voy a hacer un cambio de variable, que se me ocurre hacer un cambio de variable. Para no trabajar con logaritmo. ¿Quién es el diferencial de W? 1 sobre Y. Es exactamente, es la derivada que es 1 sobre Y por el diferencial de Y. Ahí viene el problema, ¿no? Porque yo quiero cambiar variable a una nueva W. En lugar de esto voy a tener ¿quién? W al cuadrado, ¿verdad? Porque el logaritmo natural de Y le llamé a W. W le llamé al logaritmo natural de Y. Aquí tendría W al cuadrado. El diferencial de Y, ¿por quién lo voy a cambiar? Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque si yo paso a multiplicar el Y al otro lado, eso sería el de Y. Pero no logro cambiar ahí el... No sé si me explico. De Y, aquí ya tengo W al cuadrado. El diferencial de Y, tengo un problema que lo voy a cambiar por Y diferencial de W. Pero esa Y está metida de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo hago para cambiarla? ¿Cómo hago para cambiarla? Para quitar esa Y de aquí. ¿Alguien me podría ayudar o explicar cómo puedo cambiar esa Y? Porque yo quiero cambiarla por todo, por W. ¿Quién sería Y? Hola, hola. No sé si me logro dar a entender ahí. O sea, yo quiero esto, cambiar, hacer un cambio de variable. Quiero hacer un cambio de variable. Con lo que tengo ya, puedo ponerlo como, en lugar del logaritmo natural de Y, dijimos que era W, ¿verdad? Logaritmo natural de Y, ahí está, es W. Entonces ahí me quedaría forma elite 1
es W. Recuerda, estamos bien hasta ahí. Pero en lugar del diferencial de Y, voy a poner ¿qué? Y diferencial de W, ¿no? Ahí está malo porque no he logrado cambiar todo en términos de W. Entonces no puedo hacer esto, ¿no? Pero ¿cómo puedo cambiarlo? En lugar de Y, ¿cómo puedo poner? Que aquí lo puedo obtener, miren. ¿Quién es Y? ¿Qué puedo hacer para despejar Y ahí? En otras palabras, y ponerlo en términos de W. Hola. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si esto fuera W fuera igual a Y al cuadrado? ¿Quién sería Y? Está Y cuadrado. Como despejo ahí. Para despejar Y, ¿qué tengo que hacer? Sacar raíz en ambos lados. Vaya, raíz, vaya. Entonces, ¿qué hacemos cuando estoy con esto, ¿no? Logaritmo natural de Y, le llamé a W. ¿Cómo hago para despejar Y? Aplico lo inverso, ¿no? ¿Cuál es la inversa del logaritmo natural? De la función logaritmo. La E. ¿Perdón? La E. Si eleva la E. La potencia E, ¿no? ¿Cómo se llama? La función exponencial, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, ¿cómo quedaría? ¿Quién sería Y? Despejando de acá. Sería, si aplicamos E a ambos lados, ¿verdad? E a la W y E a la logaritmo natural de Y, a los ambos lados, nos quedaría que E a la W, eso es Y. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que poner E, porque en lugar de Y voy a poner E a la W, ¿no? Ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto acá, ¿no? ¿Dónde está? YW, pero Y es E a la W. No sé si me logra explicar. Aquí es E a la W, diferencial de W, eso es igual a TY. Entonces aquí está, ¿no? E a la W de Y. Y esto ya lo puedo resolver, ¿cómo se llama? Lo puedo resolver siempre por partes. Pero yo ya un poco más sencilla. Ya no con logaritmos naturales, está al cuadrado, ya no trabajar con los logaritmos naturales, a veces da problemilla, no podría dar problemas. Entonces hago eso, un cambio de variable. Y luego, inevitable, pues, interacción por partes. Pero ya no es fácil. Digamos, hoy ya voy a aplicar integración por partes a esto, ¿no? Pero en la nueva variable W. El problema es que después hay que regresar a la variable Y, a la variable original. No sé si está claro. Esa es otra forma de resolver esos problemas, algunos, ¿verdad? Que se pueden hacer primero un cambio de variable y después aplicamos integración por parte y por último hay que regresar a la nueva variable. ¿A quién le vamos a llamar U en este caso? Y la T.
Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Exponencial está por último. Entonces le vamos a llamar, le vamos a llamar U a la algebraica, ¿no? Hoy sí vamos a aplicar el método de integración por partes. Primero hicimos un cambio de variable. Vamos a llamar U a W cuadrado. Y el resto, diferencial de B, lo que es, aquí es diferencial de W, ¿verdad? Perdón, ahí no estaba el cambio de variable completo. EW, diferencial de W, eso es de Y. Ahí te cambio. Entonces, el resto que es E a la W, diferencial de W, eso sería el diferencial de B. Entonces, ¿cuánto es el diferencial de U? Es un dato que necesitamos. Sería 2 veces W, diferencial de W. ¿Y cuál es el valor de V? Pues, es la integral, ¿verdad? Es la integral de E elevado a la W de W. ¿Y eso cuánto da? E a la W sobre W. No solo es a la W, porque W es la variable. Solo sería E a la W. A menos que hubiera habido una constante por aquí, A, X, o perdón, sí, algo que no tenga que ver con W, sí sería sobre la. Pero aquí está W, la variable. Entonces solo es E elevado a la W. Esa es la respuesta. Y ahora aplicamos la integración por partes como tal. Pero la integración por partes, en términos de W, todavía no es la integración por partes. Hay que regresar a la variable original. Entonces, ¿cómo es la integración por partes? U por B menos la integral de B por du. Es decir, U es W cuadrado, ¿verdad? U es W cuadrado. Entonces sería W al cuadrado es U por B. B es E a la W menos la integral de B por du. O sea, E a la W, eso es B. Y el du es 2W diferencial de W. Eso es du. U por B menos la integral de B por du. ¿De acuerdo? Entonces este 2 puede ser, ¿verdad? ¿Y qué hay que aplicar aquí? Sustitución. Otra vez por partes, así es. Otra vez por integración por partes, porque no hay una forma inmediata acá, tiene que ser por partes. Entonces, y volvemos a hacer acá, ¿a quién le vamos a llamar U? U va a ser igual, porque tenemos que hacer de nuevo integración por partes, ¿no? Y late, ¿verdad? La algebraica va primero siempre, entonces W. Y el diferencial de B es igual a ¿qué? E a la W. E a la W DW. de W, ¿verdad? Diferencial de W. Por lo tanto, el diferencial de U
es dw y el b o v es igual a e a la w. Vamos siguiendo, ¿verdad? Es la integral de esto, ya no lo puse, pero la integral, si el diferencial de b es e a la w, el b es la integral de e a la w, que es el mismo e a la w, ¿de acuerdo? No puse la integral. Entonces, pero estamos con esto, ¿verdad? Control C, Control V. Entonces, estamos integrando esto. Y eso es otra integración por parte, dijimos, pero ahora es U por B. ¿Quién es U ahora? Es W. Por B, E a la W. Menos la integral de B por du. ¿Quién es B? E a la W. El nuevo B, ¿verdad? El nuevo B por el diferencial de U, que es dw. Y eso ya es inmediato, ¿no? Hasta ahorita es inmediato. Nada más que este 2 está multiplicando lo que está entre los chetes. Entonces, w al cuadrado e a la w menos 2 veces, lo voy a hacer de una sola vez, ¿les parece? Sería menos 2w, tal vez se pueda, menos 2w e a la w, ¿verdad? Ese signo menos afecta, y el 2 también, más 2 veces la integral de e a la w es e a la w. Vean si no me he equivocado. Más la constante de integración. Y ahí integré una sola vez también, multipliqué e integré. Menos por menos da más, 2, y la integral de e a la w es el mismo e a la w. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es la respuesta. Que la respuesta es en términos de lleva, es esto. Entonces, regresamos a la variable original. ¿Quién es W? Porque hicimos el cambio de variable. Logaritmo natural de Y es W. ¿Verdad? Logaritmo natural de Y. Entonces sería W al cuadrado. Es decir, logaritmo natural de Y en el, ¿cómo se llama? Elevado al cuadrado, así como E a la W. ¿Quién es E a la W? El cambio de variable es Y, miren. E a la W en el nuevo cambio de variable era Y. El Y. Menos 2 veces el logaritmo natural de Y, que es el W, ¿verdad? Por Y sería, ¿no? Ahí. Porque E a la W es Y. Más 2 E a la W es Y. Más. Y si ustedes revisan, debe ser la misma respuesta que hicimos anteriormente, ¿verdad? De la otra manera. Ahí tienen otra forma de trabajarlo, ¿no? El mismo problema de integración por partes, pero haciendo primero un cambio de variable. Aquí se puede poner Y por el logaritmo natural de Y al cuadrado. Está bien pasar la también acá, ¿no? Y por sería menos 2Y logaritmo natural de Y. Acá le puse X. Y más 2Y más C. Ahí tenemos la otra forma de trabajar ese mismo problema.
Igual creo que pueden hacer este mismo, del número 3 que hicimos, por mañana, quiero ver. O pues en lugar del logaritmo natural de x, hacer un cambio como y igual al logaritmo natural de x, y hacen el cambio y traten de hacerlo. Es bonito. Haciendo un cambio de variable primero y después aplicando y regresando a la variable. Incluso este problema que hicimos, el 14, pueden intentar hacer un cambio de variable primero. Hacer un cambio de variable primero. Y luego aplicar integración por partes. Traten de hacerlo. Vean que van a llegar a la misma, si lo pueden resolver está bien, pueden llegar a la misma respuesta o a algo equivalente, ¿verdad? Por ahí con el hecho que pueden cambiar, pueden, como se llama, tienen que regresar a la variable original. Entonces ahí les queda como ejercicio, digamos, ese x seno inverso de x por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, hacerlo primero con un cambio de variable y después hacer integración por partes. Y así se quitan el seno inverso, ¿no? Por ejemplo, le pueden llamar y o w a seno inverso de x. Y de ahí hacer todos los cambios posibles ahí. Una idea, ¿no? Le llaman, antes de hacer integración por partes, le pueden llamar y o w a seno inverso. No, pero quiero ver. Entonces, pero si y es el seno inverso de x, cuando necesiten cambiar la x, ¿a quién pondríamos? ¿A quién sería? ¿Cómo harían? ¿Quién es x? Porque hay que sustituir la x, ¿no? Donde quiera que aparezca x hay que cambiarla, ¿no? Si y es igual al seno inverso de x, ¿quién sería x? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo nuestra variable para que no lo equivoquemos? Voy a hacer primero un cambio de variable. Entonces le llamo w igual al seno inverso de x. ¿Quién sería x? Despejándolo de acá. Pero aquí hay un x que hay que sustituirlo. Y aquí hay un raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿quién sería x? Por favor, ¿alguien me puede decir? Hola. Si yo quiero despejar la x de esa expresión, ¿qué pasa a hacer el seno inverso al otro lado? Seno. Exactamente, porque debería seno de w, ¿verdad? ¿Sí lo debería ver? Eso es x. ¿De acuerdo? Entonces acá van a sustituirlo por seno de w. Y acá 1 menos seno al cuadrado, y eso es coseno cuadrado, ¿verdad? Una identidad trigonométrica. Y les puedo volver más simple para hacer la integración por partes. Le queda una idea hacer eso, traten de hacerlo. Y por favor, si alguien lo hace, me lo envía y lo puedo hasta publicar, digamos, para leer otra forma ahí en el aula. Echémosle, con ganas ahí. Tratamos de resolver, hacer un cambio de variable primero y después aplicamos integración por partes y por último regresar a la variable original, ¿verdad? Entonces, haciendo el cambio con w igual al seno inverso. Y aquí despejando queda x como el seno de w. Inténtenlo. Es un reto que uno debe ponerse, ¿no? Y hacerlo. Bueno, lo estoy retando, ¿no? Broma. Bueno, los dejo ahí, pues cualquier cosa, pues repito, me pueden escribir, ¿verdad? Insisto,